un estudio bíblico sobre la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Y que intentaremos que sea una pequeña serie para formarnos un poco más, porque en este tiempo Sí. necesitamos mucho de la persona del Espíritu Santo y conocer bien el ministerio del Espíritu Santo. Aquí Sareta nos comparte, os dejo Bueno, con os ella. voy a compartir algo muy cortito, pero muy importante sobre el Espíritu Santo. Y bueno, sabemos sobre todo el texto clave, para los que tomáis notas, o si luego lo volvéis a escuchar, el texto clave, que Juan María me va a ayudar hoy a leer los textos, está en Juan 14:26. ¿Lo puedes leer? Juan 14, Sí. 26. Muy bien. Pues dice Juan capítulo 14, verso 26, mas el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Bueno, esto lo dijo Jesús. Y nosotros nos llamamos Jesús, Jesucristo, ¿no? Y nosotros nos llamamos cristianos. Y sí, somos cristianos porque seguimos a Cristo, ¿no? Somos seguidores de Cristo. Esto no lo digo porque no lo sepáis, porque seguro que todo el mundo lo sabe, sino para hacer énfasis en que si somos seguidores de Cristo, debemos conocer todo lo que Cristo hizo. Y en este versículo vemos cómo Jesús nos dice que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Él enseñó. Por lo tanto, una de las funciones importantísimas, yo creo que la esencial del Espíritu Santo es esa, es recordarnos qué enseñó Jesús. Jesús enseñó a sus discípulos durante 3 años. ¿A quién no le hubiera gustado estar esos 3 años Wow. con Jesús, verdad? Esa es la mejor escuela Wow. de teología que podemos encontrar. Y además era todo el día, en todo tiempo. Algo muy peculiar, ¿no? Que hoy en día nos costaría mucho. Se hace cuando uno se va a un seminario. A veces decimos, vamos a hacer la convención y nos vamos 2 días, 3 días. Sí, ¿Y cuánto cuesta, verdad? Porque hay que dejar los trabajos, hay que la familia organizarla. Pero en aquellos tiempos, esos 12 hombres quisieron tanto conocer el mensaje de Jesús que dejaron todo, la familia, el trabajo. El que era pescador dejó las redes y se fue detrás de Jesús. El que era recaudador de impuestos, como Mateo, pues dejó de recaudar y se fue con Jesús. Y así cada uno fue siguiendo a Jesús y dejando todo lo que tenía. Y escuchando todo lo que él tenía para enseñar, porque lo que él tenía para enseñar no era simplemente una filosofía de vida, no era simplemente una religión, sino que era un cambio de paradigma, un cambio total, un eso es. plan especial de Dios, de redención, de justificación, de regeneración del ser humano, Ujú. en el que esa es, digamos, la bomba que sucedió Sí, en toda la historia de la humanidad, que es la venida de Jesús a la tierra para cumplir el plan y el propósito de Dios. Y ese Espíritu Santo que Jesús dice que nos va a dejar, dice, no os dejaré solos, sino que os voy a dejar con el Espíritu Santo que os enseñará todo lo que, os recordará todo lo que yo os he enseñado, ¿verdad? Pues qué importante eso. Pues vamos a ver en esta noche, vamos a ver los nombres del Espíritu Santo. Sí, vamos a ver, tiene muchos nombres el Espíritu Santo en la Biblia, pero vamos a ver 4 de estos nombres. Sabemos que en el Antiguo Testamento, lo que era el Antiguo Testamento le llamamos la época del Padre, ¿verdad? Porque ahí es donde más vemos la actividad de Dios como Padre, ¿no? Bueno, Dios como Jehová, ¿no? Entonces, luego en el Nuevo Testamento sabemos que era la época del Hijo. Y después de que el Hijo asciende al cielo y llega al Pentecostés, a partir del Pentecostés es la época de la Iglesia, por lo tanto es la época del Espíritu Santo. Es la época en la que le llamaremos del Espíritu Santo. Y esa época es después de Pentecostés hasta el día de hoy y seguirá día tras día hasta la venida de Cristo.
Entonces, en esta época del Espíritu Santo, ¿verdad? En la que llevamos más de 2000 años, qué importante conocer quién es el Espíritu Santo. Algunos piensan que el Espíritu Santo es un poder, que es algo que podemos mover a nuestro antojo, ¿no? Que puedo ver manifestaciones de él o solicitarlas. Por ejemplo, nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo Así como es. pentecostales que somos, y una de las manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas extrañas. A veces, cuando buscamos el bautismo del Espíritu Santo, a mí me han venido muchas personas y me han dicho, es que yo quiero hablar en lenguas, ¿verdad? Y o yo quiero temblar, o yo quiero caerme y estar en la presencia del Espíritu Santo, o distintas manifestaciones que se han visto a lo largo de la historia de la Iglesia y que diferentes personas hayan podido vivir, no todas, sino algunas viven ese tipo de manifestaciones del Espíritu Santo. Pero cuando me vienen diciendo eso, ¿qué me dice eso a mí? Que no están buscando el Espíritu Santo, Sí. sino están buscando las manifestaciones, lo que Él hace en nosotros. Pero solo eso, lo que sucede cuando Él actúa. Pero ¿para qué nos sirve ver o buscar lo que sucede cuando Él actúa si lo importante es Él? Así es. Entonces, nos tenemos que, sobre todo, enfocar no tanto en las manifestaciones del Espíritu Santo, que eso vienen como añadidura, ¿verdad? Sino en lo que lo tenemos que enfocar es en la persona del Espíritu Santo, en quién es Él y sobre todo en la llenura del Espíritu Santo, en llenar nuestras vidas de su presencia, en llenar nuestras vidas, en conocerle, en dejarle que actúe en nosotros, que nos regenere, que haga todo lo que tiene que hacer en nuestras vidas, pero sobre todo en nuestra vida espiritual, en la función que Él tiene. En esa función que vamos a ver ahora, vamos a ver alguna de sus funciones en los 4 nombres que vamos a estar viendo hoy, 4 de los muchos que tiene el Espíritu Santo. Pues vamos a ver en Génesis 1.1, Juan María me va a ayudar a leerlo, vamos a ver el primer nombre, Sí. que es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vale, ahí, ¿qué dice? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Jehová, Sí. o sea, en la creación, creó el universo. Entonces, léeme el 1.2, creo que es. Es que ahora creo que hemos tomado mal el texto. Creo que es el 1.2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí, el 1.2. En el 1.2 vemos que el Espíritu de Dios, que es uno de los nombres del Espíritu Santo, se movía sobre la superficie de las aguas. Esa ha sido una de las funciones y uno de los nombres que ha tenido en la creación del universo, en la creación de la tierra. Vamos a ver ahora Job 33.4. Vamos a ver en dónde vemos el nombre del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Vale, esto es en la creación del hombre. Dice, el Espíritu de Dios, ¿cómo era? Me hizo, Me hizo, y el me soplo del creó. Omnipotente me dio vida. Y el soplo, luego lo veremos, también se refiere al Espíritu Santo. Por lo tanto, en la creación, hemos visto en la creación del universo, de la tierra, y en la creación del ser humano. Ahí vemos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, con el nombre del Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas y que hizo al ser humano en Job. Y en Mateo 3.16 vamos a ver cómo le vemos.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vale, el nombre del Espíritu de Dios lo vemos en este texto cuando viene sobre Jesús para que él pueda empezar el ministerio. O sea, Jesús que era el Hijo de Dios, que había nacido con el propósito de salvación, con una misión determinada desde su nacimiento, cuando llega el momento de su bautismo, que tiene 30 años, el Espíritu de Dios dice que viene sobre él para que inicie su ministerio. Eso nos habla muchas cosas. Este nombre, el Espíritu de Dios, en este momento estamos conociéndolo, pero podemos ver también cómo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para empezar el ministerio. Si Jesús lo necesitó, ¿cómo no lo vamos a necesitar nosotros, verdad? Pues necesitamos el Espíritu de Dios para poder empezar el ministerio. Pero estamos viendo los nombres del Espíritu Santo y estamos viendo el primer nombre, que es el Espíritu de Dios. Y en este caso es en el ministerio de Jesús, en Mateo 3:16. Pero ahora vamos a ver en Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vale, otra vez aquí sale el nombre para el Espíritu Santo del Espíritu de Dios. Y está diciendo que mora en nosotros y se está dirigiendo a la iglesia, se está dirigiendo a los creyentes, ¿no? Y dice que Él mora, quiere decir que vive dentro de cada uno de los creyentes y en la iglesia en general. Entonces, hemos visto ya el Espíritu de Dios como primer nombre del Espíritu Santo y lo vemos en estas 4 facetas: en la creación de la tierra, del universo, sí, en la creación del hombre, sí, en el ministerio de Jesús y en la obra que hace en la iglesia, en nosotros, ¿no? En nuestro templo. La palabra espíritu en hebreo es ruá y en griego neuma. Significa viento o soplo. Cuando vino Pentecostés, ¿verdad? Dice que vino como un viento recio. sí. Que vino. Yo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo fue así. Fue una experiencia, cada uno tenemos una experiencia distinta, ¿no? Pero yo justamente conozco ese viento recio porque lo recibí con ese viento recio que vino sobre mí. Y ahí recibí la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es precioso porque ahí vemos el poder de Dios invisible, poderoso e irresistible. Sí. El Espíritu de Dios viene sobre nosotros, el neuma, ruá, en hebreo. Vamos a ver el segundo nombre, ¿vale? De momento hemos visto el primero, que es el Espíritu de Dios, y el segundo nombre sería el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. ¿Y por qué se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo? Pues vamos a ver algunos textos. Vamos a ver Juan 14:26, la primera parte. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Vale, pues se le llama el Espíritu de Cristo porque se le envía en el nombre de ¿quién? De Jesús. En el nombre de Cristo. Sí. Entonces, como es enviado en el nombre de Cristo, en el nombre del Espíritu, en este caso es el Espíritu de Cristo. Vamos a ver en Juan 16:14, la segunda parte de ese texto. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Otra de las funciones que desempeña el Espíritu Santo y por la cual se le llama el Espíritu de Cristo es porque dice que toma de lo suyo y nos lo hace saber. Su misión espiritual es glorificar a Cristo. La misión espiritual del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. El Padre testificó de Jesús. Eso lo vemos, para los que queréis tomar nota, en Juan 8:8. El Espíritu Santo revela al Hijo
Esto está en Juan 15, 26, 27. Y el espíritu de la Iglesia siempre lleva el carácter de Jesús. El Cristo glorificado está presente siempre en la Iglesia por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Jesús nos dice en Hechos 16, que guió a Pablo, 16:7. Hechos 16, 7. Sí, Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. el Espíritu de Cristo, ¿vale? Otra vez, el nombre, el Espíritu de Cristo, nos guía y nos dirige en cada decisión que tenemos que tomar en nuestra vida. Esta guía es muy importante, ¿verdad? Sabemos que hay 3 guías para saber la voluntad de Dios. Una de ellas es la palabra, la escritura. Otras son las circunstancias, ¿eh? Las circunstancias que vemos para conocer la voluntad de Dios. Y otra es el Espíritu guiándonos, el Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón. Entonces, qué importante que el Espíritu de Cristo, que acordaos que somos cristianos y Jesús dijo, porque seguimos a Cristo y queremos ser como Él, dice que Él nos recordará las cosas que Él enseñó. Acordaos de esto. Entonces, este Espíritu de Cristo es el que nos guía a toda verdad. Vale, vamos a ver ahora Gálatas 4:6. Gracias a Juan María que le da un montón de textos y está el pobre. Gálatas 4:6. Sí. Un segundín, que está por aquí en la Biblia. Y también habla del Espíritu de Cristo. Bueno, habla del Espíritu de su Hijo, ¿no? Dice, porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Podemos decir a Dios papá. Abba quiere decir papá, papaíto, ¿no? Es una expresión coloquial y de familia, ¿no? De papá. Podemos decirle a él papá porque el Espíritu de Dios hace eso en nosotros. Y porque el Espíritu de Dios tiene mucho que ver en la adopción, en que seamos adoptados como hijos. Entonces, el Espíritu, dice el Espíritu de su Hijo. Está hablando de hijos y padres. Y entonces ahí en la palabra de Dios encontramos que dice el Espíritu de su Hijo. Y es el Espíritu de Cristo. Es este segundo nombre que estamos viendo del Espíritu Santo. Y vamos a ver ahora el tercer nombre. Este tercer nombre es el que más conocemos del Espíritu Santo. Y es el Consolador, ¿verdad? Porque en la palabra Jesús dice, os dejaré un Consolador. Esto lo vemos en Juan del 14 al 17, en 3 capítulos. Y este Consolador también es llamado Paracleto. El Paracleto es nuestro abogado, nuestro defensor. Cuando hablamos que tenemos un Paracleto, podemos referirnos tanto a Jesús, porque Jesús era nuestro defensor, es nuestro defensor, ¿verdad? De las acusaciones del enemigo, es nuestro abogado. Dice que abogado tenemos, Señor, para con el Padre, a Jesucristo. Pues Jesucristo es el abogado, ¿dónde? En el cielo. Y aquí en la tierra, ¿quién es el que nos va a defender en la fe? Pues es el Espíritu Santo. Vamos a ver los textos que nos hablan de esto. Ya hemos dicho que en Juan del 14 al 17 podéis encontrar todo esto, pero en primera de Juan 2:1, creo que te lo he dado, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, pero en primera de Juan 2:1 o Romanos 8:32, creo que lo tenías por aquí. ¿Romanos 8:32? Sí. Mira aquí, primera de Juan 2:1. Sí. Tenemos como abogado a Jesucristo el justo. El Ah, abogado, vale. el defensa. Pensaba que estabas leyendo otro texto, perdón. No. Vale. Cristo es el que decimos que nos defiende en el cielo. Y el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es el que nos
va a dar a la Iglesia esa respuesta. Primero, Él va a ser el que dice que nos va a dar la respuesta cuando tengamos que defendernos, ¿verdad? Cuando pasemos por tribulación, cuando tengamos momentos en que se nos pide defensa del Evangelio, dice que el Espíritu Santo es el que nos va a dar palabra para poder defendernos. Vamos a verlo en 1 de Juan 5, 4, 6. 1 de Juan 5, 4, 6. 4, 6. Tomar nota, que luego habrá examen. Muchos textos. Pero es importante, somos bíblicos, queremos estar centrados en lo que dice la Escritura, ¿verdad? No en lo que se escribe por allí. 1 de Juan. 1 de Juan 5, 4, 6. 5, 4, 6. Dice así la palabra del Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es la defensa de nuestra fe. El Espíritu Santo. Qué bueno poder contar con él, ¿verdad? Porque a veces tenemos que defender nuestra fe. Más hoy en día que decir Jesús o explicar de Jesús o hablar de Jesús en cualquier sitio es que se levanten un montón de personas en contra, ¿verdad? Y es una lucha. Pues qué bueno poder contar con ese Espíritu Santo, ¿verdad? Otra de los nombres, hemos visto 3 nombres ya. Sí. El primero era el Espíritu de Dios, que era el de la creación y el que operaba también en Jesús con el bautismo. El otro era el Espíritu de Cristo, que es que actuaba en el nombre de Cristo, que por eso se le llama así, porque el Espíritu Santo actúa en el nombre de Cristo. Y este tercero que hemos visto es el Consolador, el Paracleto, que es el que nos defiende, ¿vale? El que defiende nuestra fe. Este Paracleto. Y ahora vamos a ver el cuarto nombre del Espíritu Santo. El cuarto nombre del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Sí, persona. Y estamos hablando como persona. ¿Y por qué se le llama el Espíritu Santo? Pues se le llama el Espíritu Santo porque su obra principal, Él es santo. Es que a veces pensamos que se le llama así porque Él es santo, porque es la tercera persona de la Trinidad y como Dios es santo, Él es santo. Pero ¿por qué a Jesús no se llama Jesús Santo? ¿Vale? Pues al Espíritu Santo se llama el Espíritu Santo porque una de sus funciones principalísimas es santificarnos. Sí. Es impregnarnos de su santidad. Por eso es tan importante lo que decía al principio, que cuando buscamos el bautismo del Espíritu Santo, no lo tenemos que buscar tanto para ver las señales, las manifestaciones de su Espíritu, sino para llenarnos de su Espíritu Santo que nos transforma y regenera y santifica. ¿Por qué? Porque hemos de ser como Jesús. Jesús era santo. Era perfecto, Él nunca pecó. Ser santo significa no pecar. Y todos venimos de ser pecadores. Todos hemos pecado en algún momento. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo nos regenera en el nacimiento, en el nuevo nacimiento, en el nacimiento en el Espíritu, ahí es que empezamos, en ese momento somos hechos santos delante de la presencia de Dios por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y pasamos a ser santos. Pero existe luego una santificación progresiva, ¿verdad?, de nuestra vida, porque en la realidad muchos nos dirán, pero bueno, tú, vale, eres santo, te puedes llamar santo. Y es verdad, es una verdad porque en el momento que la sangre de Cristo nos limpia, somos santos delante de la presencia del Padre. Somos limpios, totalmente blancos. Dice que si nuestros pecados fueran negros como la grana, rojos como la grana, como la nieve los hará, blancos como la nieve los hará. Y eso solo lo hace
la sangre de Cristo. Ujú. Ahora bien, en ese momento que nosotros nacemos de nuevo espiritualmente, que decidimos dejar atrás el pecado, que decidimos seguir a Cristo y nacer en el agua y en el Espíritu, que tomamos la decisión del bautismo y que tomamos la decisión de seguir al Señor y decirle al Espíritu Santo que nos selle con las arras, sabéis que el Espíritu Santo también otra función es que nos sella con sus arras. Entonces, que nos sella, y eso es las arras, perdón, que me estoy liando. El Espíritu Santo nos pone el sello, ¿verdad? Y eso son las arras del Espíritu, lo que se llaman la palabra. Las arras es esto. Es algo que el Señor nos deja para recordarnos que somos propiedad de Él, Ujú. que somos hijos de Él. Nos compra. Nos compra. Entonces, esto es lo que hace el Espíritu Santo, lo que representa el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos marca, nos pone ese sello. Pero otra de esas funciones, que es la que estamos viendo ahora, que por la cual se le llama Espíritu Santo, es la santificación que hace en nuestras vidas. La santificación que hace en nuestras vidas es una regeneración, que eso es día a día, en el trato personal del Espíritu Santo con nosotros, que nos va cambiando. En las circunstancias que vivimos es donde Él puede tratar con nosotros. Y eso no es de un día para el otro. Todos quisiéramos, ¿verdad?, ser santos en un día y ya no pecar y tener un carácter como el de Cristo en un día. Pero eso es algo progresivo que el Espíritu Santo va haciendo. Vamos a verlo esto en un texto que está, en 3 textos que están en Juan 16, del 8 al 11. Y cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Hasta Bueno, el 11? hasta el 11, sí. ¿Sí? Del 8 al 11. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo sería, Juan María? Explícanosla un poquito. La convicción que opera la persona del Espíritu Santo veo por este texto en la vida de cada persona. Viene un momento de nuestra vida en que la persona del Espíritu Santo te dice que has pecado, te muestra el pecado, te da conciencia de lo que es el pecado. Quizá todos los seres humanos sabemos que hay cosas que están bien, que están Sí, mal, pero, perdón, la mayoría de veces no tenemos conciencia de que esto es sí. pecado. Incluso pasa que a veces hay cosas en tu vida que tú no ves. Y los demás están viendo y tú mismo pues no ves, ¿no? Sí, Y a veces los demás no nos lo dicen por prudencia sí, o tampoco lo ven a veces. Pero sí que el Espíritu Santo, cuando nosotros nacemos de nuevo, una de las es funciones porque es él, convencernos, pero sí, nacemos de nuevo porque Él nos ha redarguido de pecado. Él nos claro. redarguye de pecado. Ahora, Él viene, nos redarguye de ese pecado y ahí es donde nosotros entendemos que el ser humano tiene dos opciones. Sí, Una es rechazar esa sí. convicción que viene del Espíritu Santo de Dios Ujú. o aceptar esa convicción, recibir a Jesús, no rechazar a Jesús y decir, sí, sí, no, yo creo, me siento culpable y entiendo que Jesús murió por mí. Ujú. Es decir, que el ser humano tiene libertad Sí. de aceptar o rechazar, ¿no? Sí, realmente no somos convencidos de pecado si el Espíritu Santo no lo hace. Claro, Pero para que eso se produzca en nuestras vidas, tiene que participar nuestra voluntad. claro, Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, tenemos que tener fe, tenemos que creer en Jesús y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que ahí es donde entra el convencimiento eso del es, Espíritu Santo, ¿verdad? eso es. La labor que Él hace en cada uno de nosotros. Bueno, pues hemos visto 4 de los muchos nombres que tiene el Espíritu Santo. Espero que os acordéis, porque no os puedo oír, pero el primero, el segundo, Escribirlo, el escribirlo. tercero y el cuarto.
Pues estos nombres nos enseñan mucho sobre la persona del Espíritu Santo. Acordaos que es una persona, que no es un poder ni una manifestación, sino que es una persona y es una persona que es la tercera persona de la Trinidad. Si tuviéramos a Jesús aquí, en medio, en este despacho, sentado, donde tú estás, en el comedor de casa, en la habitación, en donde tú estés ahora y estés viendo esta predicación. Imagínate que está ahí Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto podríamos aprender de él? Pero también, ¿cuál sería nuestra actitud hacia él, verdad? ¿Cómo nos comportaríamos hacia Jesús? ¿Verdad que tendríamos cuidado? ¿Verdad que tener a Dios en nuestro lugar donde estamos, a nuestro lado mismo, Qué importante es. como Juan María está a mi lado o yo estoy al lado de él, ¿verdad? Qué importante saber que el Espíritu Santo es esa persona que está ahora aquí. No tenemos a Jesús, Él ascendió al cielo. Los discípulos, los apóstoles sí que le tuvieron y en su época toda la gente que le siguió, todos los discípulos que le siguieron, le tuvieron ahí. ¿Cuánto pudieron aprender de Él? Pero Iglesia, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu de Dios, Amén. el Espíritu de Cristo, ¿verdad? La Ruja, el Paracletos, el Consolador, ¿verdad? Y Él tanto puede hacer en nuestra vida como si hubiéramos estado en los tiempos de Jesús andando con Él. Porque dice que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús enseñó. Y Así si es. vivimos día a día con Él, Él va a poder enseñarnos todas esas cosas. Amén. Pero nuestro oído tiene Sí. que estar atento. Y tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que buscar en la palabra. Tenemos que buscar su presencia, el estar delante de Él y el permitirle también cuando actuamos, Permitirle. ¿verdad? El permitirle que Él nos redarguya, que Él nos convenza de pecado. Qué difícil es reconocer cuando uno se equivoca. Sí. Nos cuesta a todos, ¿verdad? Reconocer el orgullo, el cómo me voy a haber equivocado. Pero si no hacemos eso delante del Espíritu Santo, si no somos humildes delante de Él y dejamos que Él haga esa labor en nosotros, no vamos a poder ser regenerados, ser santificados por el Espíritu. Y qué pena desaprovechar esa oportunidad, ¿verdad? El otro día hablaba Mauro en la oración de la mañana sobre las vírgenes, sobre tener las lámparas llenas, ¿verdad? Sí. Pues qué importante, ¿verdad? El conocer a esta persona que es el Espíritu Santo y que tiene tanto para aportarnos. Hemos dicho que era una serie y vamos a ir viendo poquito a poco lo que Él es, quién es el Espíritu Lo que Él Santo y hace. qué es lo que Él hace, ¿verdad? En nosotros. Pues nada, yo creo que por hoy ya lo dejamos Está aquí, bien. ¿verdad? Quizá os dejamos unos segundos de reflexión con esta preciosa alabanza con la que hemos empezado. Cultos Sí. parece. Y dejamos que el Espíritu Santo de Dios, a través también de la letra de esta hermosa alabanza que el equipo, parte del Ministerio de Alabanza de la Iglesia, nos Es, ofrece es hoy, una ¿verdad? alabanza muy bonita porque es una alabanza familiar en una casa, ¿verdad? Y es muy bonito ver una familia cantando y adorando Amén. juntos al Señor, que es lo que todos podemos hacer en nuestras casas. Amén. Tenemos esa oportunidad, se nos van pasando los días. Vamos a intentarlo, ¿vale? Y vamos a ver Aprovecharlo, a ellos y ahora vamos a tener ese tiempo con ellos de adorar al Señor también. Os dejamos con ellos. Sí. Dios les bendiga, amados hermanos de nuestra congregación Set Mavi. Estamos adorando aquí en familia, aquí en casa, y queremos adorar al Señor y esperemos sea de bendición también para sus vidas y junto a nosotros podamos levantar un altar de adoración. Vengo ante ti para adorar, para entregar.
el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, hoy me hace entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, justo por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Justo el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, hoy me hace entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, justo por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, justo por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti. Pues yo me entrego a ti, nos entregamos al Señor. Qué Amén. hermosa alabanza y qué bendición Y qué poder... voces tan Y bonitas, qué voces ¿verdad? tan bonitas. Muy El bonito. Señor nos está Gloria a dando Dios. auténticos regalos. Gracias a Dios. Qué voces tan bellas. Sí. Nos vemos. Acordaros que nos estaremos viendo Dios mediante el domingo por la tarde, pero mientras el sábado, ya sabéis, tenemos una de esas jornadas importantes, la jornada de ayuno y oración, el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esa jornada de ayuno y oración no significa que hemos de estar todo el tiempo orando, si recordáis, ¿verdad? Íbamos a la iglesia cuando podíamos ir, pronto lo haremos. Vamos a tener fe. Cuando podíamos ir, nos íbamos turnando. Unos podían estar un par de horas, otros 3. Ahí los que estaban siempre todo el tiempo eran los que organizaban la idea y demás. Pero podemos ocupar tiempos en nuestra casa para decir, bueno, ahora voy a dejar de hacer esto o aquello, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos menos excusa, porque como estamos confinados, Ahora sí, ahora menos antes excusa. trabajábamos o costaba ir a la iglesia, ¿verdad? Pero ahora desde casa es como más fácil. Mucho más fácil. Y muy bien, nos despedimos pues recordando todas nuestras redes y orando antes de salir de la misión. Amén. Amén.
Padre, te agradecemos el tiempo que hemos podido estar en tu presencia, en adoración, en alabanza. Gracias por la predicación de la palabra, por este estudio bíblico claro, directo, que tú nos has dado y que queremos que sea fundamento en nuestras vidas. Gracias por la persona del Espíritu Santo, el privilegio de poder tenerla en nosotros y también de poder ser bautizado con el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que sigas guiando nuestras vidas, nuestros corazones estén puestos en ti y que este Espíritu Santo siga revelándonos toda la verdad y lo que necesitamos, especialmente para este tiempo. En el nombre de Cristo tu Hijo. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Pues nos vemos la semana que viene y tomar nota del anuncio de todos los lugares donde podéis vernos. Hasta pronto.